titulado Todo sobre fertilidad, organizado por la Opinión de Málaga y en el que el director médico de la Clínica Gutenberg de nuestra ciudad, el doctor Claudio Álvarez, va a contestar todas las preguntas, todas las dudas que sobre este tema nos han hecho llegar a nuestra redacción en los últimos días nuestros espectadores. Antes de saludar a nuestro especialista, hay que decir que Claudio Álvarez es director médico de la Unidad de Reproducción del Centro Gutenberg, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Chile, especialista en Ginecología y Obstetricia y máster en Reproducción Humana por la Universidad de Valencia. El doctor Álvarez lleva más de 15 años ejerciendo la profesión entre Chile y España. Durante 7 años formó parte del equipo médico del Instituto Valenciano de Infertilidad, hasta que en 2010 se incorporó al equipo médico del Centro Gutenberg, pasando a dirigirlo en el año 2012. Desde el año 2017 es, junto con su compañero, el doctor Miguel Lara, codirector de la unidad. Autor de artículos de interés científico-sanitario destacables y ponente habitual en congresos y reuniones a nivel nacional e internacional, es miembro de la Sociedad Española de Fertilidad, formando parte del grupo de interés de endocrinología. Doctor Álvarez, bienvenido a este consultorio y muchas gracias por su presencia en este encuentro. Hola, Julián, muchas gracias por esta posibilidad de compartir con vosotros y todos los que nos estén viendo y escuchando. Antes de empezar con las preguntas, explico un poco la mecánica que vamos a llevar en este consultorio. Iremos transmitiendo al doctor Álvarez todas las preguntas que nos han ido llegando durante los últimos días a nuestra redacción y también la gente que nos esté viendo en directo a través de Facebook Live, si alguien quiere mandar alguna pregunta, se la trasladaremos al doctor, ¿de acuerdo? Pues una vez establecido el preámbulo, doctor, vamos a empezar con el listado de preguntas. Muy bien. Tenemos aproximadamente unas 20, o sea que tenemos tiempo para poder ir contestándolas poco a poco. Venga, pues empezamos. Me casé hace 6 meses, quiero tener un hijo, tengo 36 años y mi marido es de la misma edad. Este mes no he ovulado, ya que me hago el test de ovulación todos los meses. Siempre he tenido una regla regular, pero la última se me retrasó 15 días. ¿A qué se pudo deber esta variación en el ciclo? He tenido la regla el pasado 24 de septiembre y tendría que empezar la ovulación el próximo 8 de octubre. Y si no lo hago, ¿cuáles serían los motivos? Soy una persona de hábitos saludables, nunca he fumado ni bebido y llevo una vida y una dieta alimenticia sana y variada. A ver, para contestar esa gran pregunta, primero, los humanos somos muy ineficientes para reproducirnos porque para poder embarazarnos se tienen que confabular o alinear muchas cosas. Tiene que el ovario ovular. Ese óvulo lo tiene que captar la trompa de Falopio. En ese momento tiene que haber espermatozoides y uno de esos espermatozoides tiene que fecundar ese óvulo ahora fecundado tiene que dividirse y ser transportado por la trompa hacia el útero, y una vez en el útero tiene que implantar y en los días posteriores recién la pareja o la mujer se va a enterar que está embarazada. Ahora, todo eso funciona en el 23% de las parejas por mes o por ciclo, durante el primer año de búsqueda. Es decir, lo que le está pasando a la persona que está preguntando es normal, no es raro que suceda. Lo que miden los test de ovulación solamente miden la señal que envía el cerebro al ovario para que ovule. De ahí a que el ovario haga caso a esa señal, ese es otro cuento. Entonces, todas esas medidas son signos indirectos de ovulación. Ahora, la mujer, el 90 y tantos % de sus ciclos pueden ser regulares, pero hay un porcentaje de ciclos que pueden atrasarse, adelantarse, etc. Y eso es totalmente normal. Entonces, la respuesta es que lo que está pasando es normal y lo que tiene que hacer es buscar el embarazo, tener relaciones sexuales mínimo 2 o 3 veces por semana, y ya está. Y si no se ha embarazado en un año, entonces tiene que consultar con nosotros los especialistas. Vale, pasamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿es verdad que la vacuna del COVID altera los ciclos menstruales? Desde que me vacuné se ha enloquecido mi ciclo hormonal y conozco muchas mujeres en esta misma situación.
Sí, la verdad es que con esta vacuna, que es una vacuna nueva, hay muchas cosas que vamos a ir conociendo o sabiendo a medida que avanza el tiempo. Si bien es cierto, es una vacuna muy efectiva y muy eficiente para prevenirnos de una enfermedad grave de COVID. Algunas mujeres relatan trastornos en su regla, se adelantan, se atrasan, y la verdad que todavía no se ha podido establecer cuál es el real motivo por el cual las mujeres están describiendo estos cambios en sus ciclos menstruales. Es decir, ¿se ha descrito? Sí. ¿Es frecuente? Se presenta en bastantes mujeres después de la vacuna. ¿Tiene una trascendencia negativa? Yo diría que no. ¿Qué trascendencia puede tener a futuro? Yo diría que ninguna. Y deberían ser efectos transitorios. Pero todas estas preguntas las sabremos a medida que avanza el tiempo. Ajá. Bien, la tercera pregunta dice, tengo 2 niñas, me quedé embarazada con Omifin y Proginova, llevamos buscando un tercer hijo más de 6 meses y no sé si volverme a tomar el tratamiento o no, ya que hace un año o así intenté empezar con los anticonceptivos y me dio una pequeña parálisis facial. Entonces no me atrevo a probar con el tratamiento que inicié con mis 2 hijos anteriores por temor a que me pueda pasar algo. A ver, primero, el Omifin no es lo mismo que los anticonceptivos, son medicamentos totalmente distintos. Y segundo, antes de empezar a tomar cualquier medicación o automedicarse, la recomendación es que consulte con un especialista o consulte con su ginecólogo para ver cuál es la mejor opción de tratamiento para ella, porque en principio 6 meses buscando embarazo tampoco es mucho tiempo. Por lo que decía al principio, hay que ser paciente y tener paciencia, valga la redundancia, y esperar ese año de búsqueda. Ahora, si ella es mayor de 38 años, entonces le recomiendo que consulte ya con su especialista para que le aconseje el mejor tratamiento, pero no automedicarse. Ajá. Siguiente pregunta. Tengo endometrio fino. ¿Existe tratamiento para poder conseguir aumentar el endometrio y tener un embarazo natural? ¿Está relacionado con otros problemas de fertilidad? A ver, para que se produzca un embarazo en buenas condiciones, tiene que haber un embrión bueno y sano, que eso se origina de un espermatozoide y de un óvulo, y ese embrión tiene que caer en un útero receptivo, normal, fértil, por decir de alguna forma. Entonces, claro, es necesario tener un endometrio de un buen grosor y de un buen aspecto. Ahora, los endometrios finos pueden deberse a muchas causas. Pueden deberse a problemas de ovulación, que justo ese mes no hubo una buena ovulación o una buena producción hormonal, o patologías previas de ese útero, como endometritis, inflamaciones o infecciones que no se hayan diagnosticado, abortos previos, etc. Es decir, entonces si el endometrio fino es persistente, hay que intentar buscar una explicación por qué está fino, y ahí se verá el tratamiento. Y frente a la pregunta si afecta o no afecta, claro que sí. Si ese endometrio fino es persistente, puede disminuir las probabilidades de embarazo. La siguiente pregunta dice, he tenido aborto con legrado, un aborto bioquímico, después un embarazo normal, otro aborto con legrado y ahora llevo 4 meses intentando un embarazo tras el último legrado. ¿Cuál es el siguiente paso? A ver, cuando hay 2 abortos seguidos, eso se llama aborto recurrente y amerita un estudio, ¿vale? Para descartar unas posibles causas que estén y explicar un poco por qué está pasando eso del aborto recurrente. El aborto recurrente afecta al 1% de la población o de las parejas en edad fértil y se caracteriza porque frente a cuando hay más de 2 abortos seguidos, si la mujer se vuelve a embarazar, esa probabilidad de aborto sube al 20 o 30%. Entonces, por eso se amerita un estudio. En el caso de esta lectora o televidente, ella tuvo un aborto, después un recién nacido y después un aborto. Entonces, aquí lo que toca, si ella es joven, lo que tiene que seguir es seguir insistiendo, y si no se embaraza en un par de meses más, entonces consultar con su médico qué puede hacer o qué cosas o qué pruebas se pueden hacer. Si los 2 abortos hubiesen sido seguidos, por ejemplo, ahí se recomienda un estudio un poco más profundo. Ajá, vale. Siguiente pregunta. Estuve en el andrólogo después de varios espermiogramas y todo salió normal. A la hora de eyacular resulta que sale muy poco esperma. ¿Habría alguna forma de que saliera más cantidad? A ver, una cosa es la cantidad de semen, pero la cantidad de semen, los rangos normales van de 1 mililitro a 6 mililitros.
Es decir, aquí no importa la cantidad de semen, sino que lo que importa es la concentración de espermatozoides, la movilidad de los espermatozoides y la morfología. Entonces, más allá de tener poco semen, lo importante es saber que el seminograma es normal. Si el seminograma es normal, la cantidad de semen no tiene ninguna relevancia, siempre que no sea menos de 1 mililitro. Claro. Porque también el exceso es malo. Más de 6 mililitros no es bueno. Claro. Eso uno tiene que sospechar infecciones, etc. Es decir, todo tiene que estar dentro del rango de normalidad. Ajá. ¿Qué IMG es el máximo para realizarse una fecundación in vitro con donante? Quiero entender que ahí es IMG. IMG. No, es que yo creo que se refiere a índice de masa corporal, que esa es una relación que se calcula. IMC. Sí, es una relación que se calcula en base al peso y la talla. Ajá. Entonces, cuando el IMC es mayor de... Lo normal es entre 20 y 25. Sí. Entre 25 y 30 es sobrepeso. Entre 30 y 35 es obesidad. Y más de 35 es obesidad mórbida, donde si no hacemos algo puede haber efectos nocivos para la salud. Ajá. Entonces, lo ideal es que una mujer cuando se quiera embarazar tenga un índice de masa corporal normal o por lo menos menor a 28. Porque un índice de masa corporal mayor a 28 se asocia a menores tasas de embarazo, a mayor riesgo de aborto, a mayor riesgo de complicaciones durante el embarazo, etc. Entonces, ¿podemos hacer un tratamiento de inseminación con semen de banco o con semen propio? Claro que podemos hacerlo, pero hay que saber que eso se asocia a menores resultados y a más riesgo. Ajá. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. ¿La mesterolona ayuda a mejorar la calidad del esperma en un hombre? A ver, la mesterolona es un derivado de la testosterona, que es la hormona masculina, es un andrógeno. Entonces, eso se usa en terapias de reemplazo hormonal en varones con problemas hormonales. Entonces, si yo tengo mis hormonas normales y tomo testosterona, lo único que voy a producir es que mi testículo ya no va a trabajar, porque va a entrar en huelga, porque va a decir, ¿para qué voy a trabajar si ya me están dando lo que yo produzco? Entonces eso se va a asociar a disminución en la producción hormonal de testículos y a disminución en la producción de espermatozoides. Otra cosa es un paciente que tiene las hormonas disminuidas, es un problema que se llama hipogonadismo, hipogonadotropo, donde necesita este apoyo y obviamente ahí va a ser beneficioso. Pero no se le puede dar testosterona a todo el mundo. Y ese es el gran problema que tenemos con los físico-culturistas de los gimnasios, que se inyectan anabólicos, muchos de ellos testosterona, porque claro, la testosterona aumenta la masa muscular, la vitalidad, etcétera, pero hace que los testículos se atrofien y obviamente no funcionen. Y la mayoría de los varones que tenemos en esta situación tienen graves problemas en el semen. Ajá. Otra pregunta. ¿Se puede ser madre a los 45? Y a los 48, y a los 47, la respuesta va dirigida es, ¿se puede ser madre a los 45 años en forma natural, sin problema? Sí, pero las probabilidades de que eso suceda son muy bajas. ¿Se puede ser madre con 45 años con un buen pronóstico en una clínica de fertilidad? Totalmente, porque ahí la mayoría de las veces vamos a tener que recurrir a óvulos donados, donde el pronóstico de embarazo es altísimo, ¿vale? Entonces, la respuesta es sí, se puede ser madre a los 45. Hay que evaluar cómo llegamos a ese objetivo. La siguiente pregunta va un poco en relación con la que hemos contestado hace 2 turnos. A la hora de un tratamiento, ¿el peso de la mujer puede influir en el momento de realizar la técnica de reproducción asistida? Sí, lo mismo que dije antes, es decir, a mayor índice de masa corporal o mayor peso, menor probabilidad de embarazo, mayor riesgo de aborto, mayor riesgo de problemas durante el embarazo. Entonces, la recomendación es intentar tener un peso más cercano a lo normal. Ajá. Y esto es tanto en la mujer como en el varón. El varón que es obeso también tiene problemas seminales o en su calidad seminal. ¿Qué nos hace infértil? ¿Los alimentos, los hábitos, los medicamentos? ¿Y qué factores pueden hacernos más fértiles?
Hoy en día, todos los agentes, la polución ambiental, fármacos, agentes químicos, disruptores endocrinos, es decir, sustancias que están en los plásticos del supermercado, los pesticidas, es decir, todo lo que nos rodea puede, en teoría, y también se ha demostrado, disminuye la fertilidad porque disminuye la calidad del semen, disminuye la calidad de los óvulos, disminuye el ambiente uterino, es decir, todo lo que sea nocivo y que nos rodea, ¿vale?, puede afectar la fertilidad. ¿Cómo puedo mejorar eso o revertirlo? Teniendo una dieta equilibrada, una dieta sana, evitando la comida basura, incluso lavándonos muy bien las manos, para quitarnos todos esos contaminantes que podemos tener durante el día en nuestro día a día, digamos, etc. Es decir, vida sana, dieta equilibrada, fuera McDonald's, fuera Burger King, yo creo que ya hemos avanzado bastante. Y obviamente el tabaco, vamos, eso sí que es nocivo. Pasamos a la siguiente pregunta. Una mujer que en un parto anterior le rasparon el útero, ¿qué métodos tiene para quedarse nuevamente embarazada? Bueno, a ver, una paciente que ha tenido un problema en un embarazo o que ha tenido un aborto y que necesita un legrado, eso es el raspado del útero, sí. Un legrado es una técnica quirúrgica ginecológica que consiste en limpiar el útero. Ahora, cuando somos demasiado enérgicos en esa limpieza, a veces podemos producir problemas en la capa interna del útero que se llama endometrio. Y podemos generar unas adherencias en que la cavidad del útero está pegada, por lo tanto, claro, he solucionado el problema por el cual hice el legrado, pero puedo generar un problema posterior. Pero esa es una complicación. Lo habitual es que después de un legrado no pase nada y que la mujer tenga sus reglas normales y que tenga su capacidad de embarazarse inalterada, digamos, ¿vale? Así que, ¿qué hay que hacer después? Buscar embarazo y ya está. Y si no se embaraza, ya veremos qué pudo haber pasado con el legrado. Lo más probable es que nada. Esta pregunta ya también nos la has medio contestado en el turno anterior. ¿Fumar puede provocar problemas de fertilidad? A todo nivel. Tanto en el hombre como en la mujer, el tabaco produce en el varón menor calidad seminal, menor producción de espermatozoides, daño en los espermatozoides, estrés oxidativo en los espermatozoides. En la mujer, el fumar disminuye la calidad de los óvulos, adelanta la menopausia, disminuye el poder de implantación del útero, aumenta los riesgos durante el embarazo de hipertensión, de parto prematuro, de restricción del crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un punto de corte que si me fumo tantos cigarrillos al día es mejor o peor. Bueno, si me llevan a ese escenario, yo diría que cuando se fuman más de 10 cigarrillos diarios ya es nocivo. Ajá. Lo ideal es nada. Claro, dejar de fumar. ¿Se puede hacer un tratamiento de fecundación in vitro con lactancia materna? A ver, la lactancia materna, o al revés, cuando yo hago un tratamiento de fecundación in vitro, para que ese tratamiento de fecundación in vitro sea eficiente, yo tengo que estimular el ovario con una medicación que son unas hormonas que hacen que el ovario produzca más óvulos o desarrolle más óvulos de lo normal o natural, por lo tanto los niveles hormonales en sangre de la madre suben a niveles supranormales. Un ejemplo, en la ovulación normal se producen hasta 400 nanogramos de estradiol. Cuando yo estimulo el ovario para una fecundación in vitro, de 400 puede superar los 3000 del nivel de estradiol. Entonces, eso pasa a la leche. Entonces, existe el riesgo de que el niño, al estar con la lactancia, esté ingiriendo esas hormonas. Que ahí hay corrientes y corrientes, en el sentido de que hay un grupo de profesionales que dice que esos niveles suprafisiológicos de hormonas en el niño no pasa nada. Por lo tanto, no sería necesario cortar la lactancia. Pero si nos vamos al otro lado, hay gente que dice que eso puede ser nocivo. Y de hecho, si nos fijamos en los medicamentos que nosotros usamos para estimular el ovario, en la ficha técnica dice que ese medicamento está contraindicado su uso en la lactancia. Entonces, la respuesta es, lo ideal es que el tratamiento de reproducción asistida sea hecho cuando ya no está la lactancia de por medio. Va a ser mucho más seguro. Vale.
Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Tener una reserva ovárica baja significa que es imposible la fecundación natural? Para nada. Una reserva ovárica baja lo único que dice que, porque la mujer como nace con sus óvulos fijos y se los va gastando durante su vida, una reserva baja dice que a la mujer ya le quedan menos óvulos. Pero no es lo mismo una reserva baja en una mujer de 44 años a una reserva baja en una mujer de 34 años. El pronóstico es totalmente distinto. Si bien es cierto, no hay que dormirse los laureles, y en una mujer de 34 años que yo le veo una reserva baja, le voy a decir, mira, busca embarazo, y si no te embarazas en 6 o 8 meses, tenemos que hacer algo. Pero eso no significa que no se pueda embarazar, de forma natural, digo. ¿Se puede ser madre después de tener cáncer de mama? Totalmente. Y ya lo hemos demostrado, y nuestra experiencia, de hecho local, es cuando hoy en día nosotros tenemos un programa de preservación de fertilidad donde una mujer que se le diagnostica un cáncer de mama y que va a ser sometida a quimioterapia, por ejemplo, donde sabemos que la quimioterapia va a disminuir la funcionalidad posterior de los ovarios, esa mujer nosotros en forma gratuita, por ejemplo aquí en Gutenberg, le hacemos un tratamiento de preservación de fertilidad donde guardamos ovocitos, la mujer se hace su tratamiento del cáncer de mama y cuando se recupera, como ya probablemente no va a tener una función ovárica normal, pero va a recurrir a los ovocitos que nosotros hemos guardado previamente. Entonces la respuesta es sí, se puede ser madre después de un cáncer de mama y hoy existen herramientas terapéuticas adecuadas para ello. Y están aquí en Málaga, no hay que ir fuera de Málaga para eso. Antes de pasar a la siguiente pregunta, tengo que decir a los telespectadores que nos están siguiendo a través de Facebook que si quieren dejarnos alguna pregunta para trasladársela al doctor Álvarez, lo hacen a través del canal de la Opinión de Málaga de Facebook, ¿no? Continuamos. ¿Hay un número de transferencias máximas? Me imagino que será en un proceso de fecundación. A ver, transferencia significa cuando yo deposito un embrión dentro del útero de la paciente. Entonces, las transferencias máximas, la verdad es que van a depender del número de embriones que tenga una pareja. Es decir, si una pareja tiene 5 embriones, le podrá hacer 5 transferencias. Yo creo que se refiere al número de tratamientos de estimulación que se pueden hacer. Puede ser, sí. Obviamente, nosotros cuando ya hacemos 2 ciclos de estimulación del ovario, donde hemos obtenido embriones y hemos transferido esos embriones y no hemos logrado un embarazo, ahí muchas veces nos planteamos otras alternativas de tratamiento o ya sabemos que un tercer tratamiento ya el pronóstico disminuye en forma sustancial. Pero eso no significa que no se lo pueda hacer, ¿vale? Entonces, transferencia, los embriones que la pareja tenga, ese va a ser su máximo. Estimulaciones o ciclos de fecundación in vitro, desde el punto de vista médico, con 2 o 3 ciclos, donde no ha habido resultado, ya entramos en un terreno un poco pantanoso. Siguiente pregunta. Tengo adenomiosis y endometriosis leve. ¿Me someto a fecundación in vitro? ¿Probabilidades de éxito? A ver, la adenomiosis es una enfermedad que afecta al útero, en general a la pared del útero, y la endometriosis es un problema que hay tejido endometrial fuera de la cavidad. Bueno, ambas enfermedades se pueden asociar a menores resultados en las técnicas de reproducción asistida. Menores tasas de embarazo, mayor riesgo de aborto en algunas, pero la fecundación in vitro va a ser el tratamiento de elección en estas pacientes, digamos. O sea, lo que quiero decir es que, si bien es cierto, se asocia a menores resultados, pero son el tratamiento de elección en los pacientes que tienen endometriosis y adenomiosis. ¿Recomienda un segundo embarazo por fecundación in vitro tras preeclampsia? A ver, la preeclampsia es un trastorno hipertensivo severo que se produce durante el embarazo, especialmente en el primer embarazo, que obviamente el tratamiento para ese problema es la interrupción del embarazo. Por eso, mientras más tardío se presente, mayor probabilidad tenemos de que el niño nazca bien, nazca sano, etc. Entonces, si yo tengo una paciente que ha pasado una preeclampsia y se quiere volver a embarazar, la verdad es que no hay por qué o no hay razón para no hacerlo. Porque ya el haber tenido una preeclampsia previa, si bien es cierto, aumenta el riesgo, pero siempre vamos a hablar de riesgo. Es decir,
no tiene por qué volver a presentarse el mismo hecho. O sea, la respuesta es sí, se puede volver a intentar un tratamiento o buscar un embarazo, porque siempre hablamos de riesgo, no significa que se vaya a presentar el problema. Doctor, nos ha entrado una pregunta de una espectadora que nos está viendo. ¿Habría posibilidad de ser madre a los 50? ¿Qué me aconseja? Nuestro consejo, y aquí el consejo es, yo diría que el del casi el 100% de las clínicas de reproducción asistida, el consejo es que a los 50 años no se realice un tratamiento de reproducción asistida, por un alto riesgo, ¿vale? De hecho, a ver, la ley en España no impide hacer un tratamiento, no pone un límite máximo de edad, sí un límite mínimo. Es decir, yo una mujer de 16 años, por mucho que me firme la autorización los padres o que esté casada, yo no puedo hacer un tratamiento de reproducción asistida. Tiene que ser mayor de 18 años. Pero el límite superior no lo establece la ley. Entonces yo, desde el punto de vista legal, podría hacerlo perfectamente. Pero las clínicas de reproducción hemos puesto un límite ético de los 50 años, porque sabemos que después ese es un límite fisiológico, porque es cuando a la mujer le llega la menopausia, en general, Sí. y hemos puesto ese límite, porque los riesgos de un embarazo posterior son muy altos. Y también nosotros tenemos que preocuparnos del niño que van a nacer, porque ese niño que va a nacer cuando la madre tiene 51 años, cuando ese niño sea adolescente, la madre va a tener 60. Claro. O 60 y tanto. Claro. Y la situación es muy compleja. O sea, es para discutirlo largamente, pero en principio el límite son los 50 años, pero un límite ético que hemos puesto en las clínicas. Después de un embarazo ectópico, ¿me puedo quedar embarazada? Totalmente. Va a depender mucho. El embarazo ectópico es cuando un embarazo el embrión implanta fuera del útero. Puede ser la trompa, el peritoneo, el cuello del útero, etc. Si bien es cierto, bueno, dependiendo de la causa, lo más frecuente es el tubario, el que se aloja en la trompa. Dependiendo de cómo se haya producido ese embarazo y cómo haya sido la evolución de ese embarazo ectópico, el pronóstico después, lo único que se sabe es que una paciente que ha tenido un embarazo ectópico, cuando se vuelve a embarazar, tiene 10 veces más riesgo de volver a pasar por lo mismo. Pero la mayoría de esos embarazos van a ser normales. Volvemos a lo de antes. Hablamos de riesgo. No significa que se vaya a volver a presentar. Vale. Bueno, pues nos ha entrado una última pregunta. ¿Cómo será la reproducción asistida en un futuro a corto plazo? Por ejemplo, en la próxima década. En la próxima década. Década muy poco, probablemente. Pero, por ejemplo, hoy nuestro principal problema es la edad de la mujer. Porque la edad avanza, y cuando la edad avanza por este fenómeno social de retrasar la maternidad, muchas veces una mujer de 40 y algo viene a vernos y no podemos ayudarla a no ser que le realicemos un tratamiento de donación de óvulos. Yo creo que el siguiente paso, en las siguientes décadas, va a ser que a partir de una célula X del cuerpo de la mujer, yo pueda fabricar ovocitos. Lo mismo el seminograma, el espermatozoide. Es decir, ese es el siguiente paso y ya están allá está puesto el futuro. Poder sintetizar o fabricar células germinales o células reproductivas, tanto óvulos como espermatozoides. Y la otra gran vía es que eso también va evolucionando dramáticamente, es la capacidad de descartar enfermedades genéticas antes de transferir los embriones. Me explico, lo que se llama terapia génica, que también yo creo que por ahí también va el futuro. Pues doctor, esta ha sido la última pregunta. Se nos ha acabado el tiempo. Hemos intentado contestar, creo que todas las personas que nos han enviado sus preguntas han visto contestadas. Ya simplemente agradecerte vuestra presencia aquí en este consultorio y bueno, ya emplazarte para encontrarnos en el futuro. Gracias, doctor Álvarez, y hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias. Gracias a la opinión que nos da esta posibilidad, a ti, a Julián, a los telespectadores, digamos, y bien, muy gratificante participar de estos encuentros. Muchas gracias. Bueno, adiós. Hasta luego. Chao.